Buen día. Buen día, profe. Hola, profe, buen ¿Me día. escuchan Buen bien día, los dos hija. grupos? Buen día, Sí, profe. se la escucha bien. Bueno, vamos a empezar porque como terminamos antes, bueno, ustedes están viendo el apunte de tipo de movimientos, que es lo que vamos a ver hoy día. Y ya hemos definido las variables, como les hablaba la otra vez. Nosotros vamos a repetir lo que he dicho la otra vez. Nosotros estamos en cinemática. En cinemática estudiamos el movimiento de los cuerpos. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a analizar esos movimientos? A través de ecuaciones, de expresiones que son las que yo llamo comúnmente ecuaciones. O sea, a través de eso voy a poder estudiar cómo se mueve un cuerpo. Y esas ecuaciones están formadas, están constituidas por magnitudes, por variables que yo ya he definido la clase anterior. Y eso que he definido la clase anterior es posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, ya conociendo qué es cada una de ellas, vamos a armar las ecuaciones para cada uno de los movimientos que vamos a ver, que vamos a analizar, que vamos a estudiar. Bueno, en esta parte nosotros en cinemática vemos dos movimientos. Dos movimientos que uno se denomina el MRU, lo abreviamos, por lo general así nos referimos a él, el MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Y el MRV, que alguna bibliografía está puesta como aparece aquí en el apunte, es movimiento rectilíneo uniformemente, nosotros le decimos variado. Puede ser que aparezca como está aquí, acelerado. Pero nosotros comúnmente utilizamos la terminología variado, o sea, MRU y MRV. Esos dos movimientos vamos a estudiar aquí en física. Fíjense las características generales de los dos movimientos. El MRU, lo que siempre tienen que tener bien en cuenta, que los dos movimientos que estudiamos aquí son en una dimensión. O sea, como dice ahí, en línea recta. En la otra clase ya vamos a ver movimiento en dos dimensiones. Si estudiamos movimiento en una dimensión, nos manejamos con un solo eje, o sea, con el eje X si se mueve horizontalmente. Y después vamos a ver casos particulares. Si yo tiro una pelota, un objeto para arriba, sube y cae, ahí ya no voy a usar el eje X. ¿Qué eje voy a usar ahí? El eje Y. Pero siempre un solo eje, porque estoy en una dimensión. Siempre es movimiento en una dimensión. Los dos movimientos que vamos a ver. El MRU o MRV. Para los que se están conectando recién, que yo ya les he pedido que sean puntuales, así empezamos a las 8 en punto. Vamos a ver dos movimientos, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el MRU-A aparece aquí. O comúnmente nosotros le decimos MRU-B, B corta. ¿Qué significa? Movimiento rectilíneo uniforme y el otro movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué aquí le dice acelerado? Precisamente porque tiene una aceleración.
Como dice variado, entonces tiene una velocidad. ¿Variado en qué? Va variando la velocidad. Y si varía la velocidad, ya he visto que aparece la aceleración. Profe, disculpe. Sí. ¿Este está en el aula colgado, este PDF? Y de ahí les estoy viendo. Porque el otro Claro, tiene está en todo actividades. en el CUB, ya les he dicho yo. Está la teoría, el apunte de teoría y están los videos que corresponden a esa teoría para que ustedes vean. Ah, bueno, gracias. Todo está en la página del CUB. Cada solapa que vean arriba van a ver tipo de movimiento. Va a ser esto, la otra vera, magnitudes, cinemáticas. Tiene una solapa. En el otro vamos a ver ya, y en la próxima clase ya en 2 dimensiones. Todo está colgado ahí, el apunte. Como yo les he dicho, el fin de semana subo el apuntecito para el que lo quiera ver previamente, hasta el jueves tenga tiempo de verlo. Sí. Esa parte que dice ayudita 1, ayudita 2, ¿qué vendría a ser eso? Donde, vos me estás hablando ahí en la página del club. ¿Ah? Bueno, eso pone la ingeniera Henry, que pone para, más que nada, para ayudarlo para fortalecer los conceptos, o si no, también por la parte práctica. Son otras cosas que elevan, que ponen en la página de referido a la parte práctica. Yo subo los apuntes de teoría. Como yo les doy la teoría, yo subo lo que corresponde a la teoría. Después van a ver colgado algunas ayudas, pero más referido a la parte práctica. Como también van a ver el práctico que está colgado ahí, que corresponde a lo que van a ver la semana que viene. Previamente, por supuesto que todavía, quizás no me he fijado ahora, todavía no han subido el práctico de la otra semana, pero subirán mañana viernes, sábado, domingo. No, ya está en el práctico. Ah, bueno, ya está entonces. Después laboratorio ya se ha abierto, profe. No, eso ya se va a comunicar con ustedes, el profesor de laboratorio. Ya más o menos dentro de... Ay, perdón. Perdón, hay un alumno sin quererlo rechazado por ahí. Sí, por ahí sí. Ven que los rechazo porque me he equivocado, vuelvan a intentar entrar, ¿no? ¿Qué le iba a decir? No, más o menos dentro de un mes van a empezar el laboratorio, pero ya se va a contactar con ustedes el ingeniero Juárez, el responsable del laboratorio. Hemos estado hablando, como les digo, primero van a ser 3 clases, pero son virtuales de 1 hora, sí. Tienen que acordar bien los horarios, creo que son más o menos los miércoles, va a ser 1 horita de los miércoles. Y después van a hacer la evaluación sobre eso, sobre esas 3 clases que se llama la teoría de errores, como les he comentado. Bueno, vamos a seguir, si no, no vamos a terminar. Bueno, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver primero el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué son? Voy a ir medio rápido porque todo está ahí puesto, ¿no? Bueno, dice que la característica del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme, cuando el desplazamiento es, aquí aparece abajo, esto que estoy sombreando, cuando el desplazamiento es, esperen que he hecho macana. Cuando el desplazamiento es directamente proporcional a la variación del tiempo. Entonces aquí tenemos delta de X proporcional a delta de T. O sea, es directamente proporcional independientemente del momento en particular en que de ese desplazamiento. Si esto es proporcional a esto, si delta de X es proporcional a delta de T, entonces, quiere decir que si hago el cociente, esto es igual a una constante.
Y nosotros hemos visto que delta de X sobre delta de T, ya hemos definido la clase anterior, eso es velocidad. Entonces, fíjense que, bueno, aquí me explayo y digo delta de X quiere decir X1 menos X0, X2 menos X0, X2 menos X1. Siempre en un intervalo, o sea, el desplazamiento, un cambio de la posición, dividido en intervalo de tiempo, sean los tramos que yo tome, como en este caso, tomo de 0 a X0, de X1 a X0, de X2 a X1, de X2 a X0, cualquier tramo que yo tome, intervalo, mejor dicho, siempre se va a mantener constante. Esa es la característica del MRU. ¿Qué significa que eso se mantenga constante? Entonces, si eso se mantiene constante, esta relación, ya hemos dicho que esa relación es igual a la velocidad. Entonces, quiere decir que en este movimiento la velocidad se mantiene constante. La velocidad se mantiene constante. Fíjense aquí que una de las características del MRU, aparte de la trayectoria que es una línea recta, la velocidad es constante. En el otro movimiento tengo que, porque es uniformemente acelerado o uniformemente variado, quiere decir que está variando la velocidad. Por eso la característica que pone cambio de velocidad. Y si hay cambio de velocidad, hay aceleración constante. Que ya lo vamos a ver enseguida. Vamos a terminar con el MRU. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Fíjense que el cuerpito, la partícula, cuando se está moviendo para la derecha, o sea, la velocidad yo la considero positiva. Cuando la partícula en mi sistema de referencia, que tengo el eje positivo el X positivo del eje para la derecha. Entonces, cuando se mueve para la derecha, siempre es positiva, aunque se esté moviendo en esta zona que es del 0 para la izquierda. Siempre es positiva. Y cuando, fíjense aquí, que cuando yo estoy en los X negativos, siempre el delta de X es positivo. Y por supuesto, en los X positivos también el delta de X positivo. Y ustedes me dirán, ¿y aquí por qué en los menos X, en los X negativos, el delta de X va a ser positivo? Si ustedes se están moviendo para la derecha, fíjense aquí en un punto determinado yo tengo, vamos a poner menos 4. Después voy a tener menos 3, menos 2, menos 1, y 0. Y después ya empieza positivo. Supongamos que se está moviendo para la derecha. Entonces, yo me muevo de menos 4 a menos 2. Como siempre les digo, tengan un papelito y un lápiz para que hagan la anotación, para que comprueben lo que cuando yo me refiero cuando hacemos algún cálculo. Entonces, si yo digo menos 4, menos 2, ya aplico delta de X. Si va de menos 4, se está moviendo para la derecha. Si va de menos 4 a menos 2, ¿cuál es la posición final? ¿Menos 2? Menos 2. La posición inicial, Menos 4. bueno, entonces va a ser menos 2 menos 4. O sea, va a ser menos 2 más 4. ¿Cuánto vale delta de X? Más 2. Menos 2 más 4, 2 positivo. Entonces, delta de X, fíjense como les digo, el delta de X es positivo. Por más que esté aquí en la parte de los valores negativos de X, cuando se está moviendo para la derecha, directamente ustedes toman un tramo, que sé yo, de menos 6 se mueve hasta menos 2, de menos 6 hasta menos 4. Y aplican la expresión de delta de X, va a ver que les da positivo. Bueno, de aquí a la parte positiva. Hasta donde llegamos, lo restamos al inicio. Claro, vos siempre aplica de dónde sale a dónde llega.
Entonces, ¿dónde llega? Es un valor, por supuesto, si estoy en esa zona, negativo. Menos de dónde he salido, va a ser menos, por la formulita, Por aparte, eso es el menos X. menos el valor, menos por menos es más. Por eso es el menos X. El menos X se refiere a que aquí estoy, si estoy del 0 para la izquierda, son valores negativos de X. Acordate que este eje sobre este eje está indicado las posiciones. Que se lleva aquí para la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 500. Y para la izquierda están los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 20, menos 50. Eso se refiere, para aquí están los menos X, para aquí están los más X. Pero mientras se mueva para la derecha, la partícula, siempre el desplazamiento va a ser positivo. Si no hagan como les he dicho yo, tomen dos valores en la parte en la parte negativa de las X. Vamos a poner de menos 6 a menos 3, se mueve de menos 6 a menos 3. ¿Cuál es la posición final? Menos 3. ¿Cuál es la posición inicial? Menos 6. Menos 6, pero la fórmula me dice posición final, menos 3, menos la inicial. O sea, menos 6. O sea, va a ser menos 3 más 6. Me va a quedar delta de X positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Posición final menos la inicial. Siempre es delta de X, o delta de T, o delta de lo que quieran. Siempre es lo final menos lo inicial. Delta siempre es una variación. Siempre es final menos inicial. Si ustedes salen, ya como hemos visto muchas veces el ejemplo la otra vez, si ustedes dicen me voy a la universidad y aquí me voy aquí a las 9:30 y llego aquí 9:30 y llego allá 9:50. Entonces, ¿cuánto ha sido el intervalo de tiempo que he empleado en salir de aquí y llegar a la universidad? ¿Qué van a hacer? Van a restar 9:50 menos 9:30. ¿Cuánto me da? 20 minutos. Entonces, ese es el delta de T. Y el delta de X es análogo, siempre final menos inicial. En definitiva, cuando se mueve para la derecha, siempre el delta de X es positivo. Por lo tanto, si el delta de X es positivo y si la velocidad es delta de X sobre delta de T, la velocidad siempre es positiva cuando se mueve para la derecha. Cuando se mueve para la izquierda, la velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque el delta de X siempre es negativo. Hagan la pruebita de vuelta con números. Supongamos que me estoy moviendo en esta parte positiva. Vamos a poner que yo tengo 10, me estoy moviendo de 10 metros a 5 metros. De 10 metros a 5 metros. La posición, la posición final, ¿cuánto es? 5. 5 metros. Menos 10. la posición inicial, 10. 5 menos 10 menos 5. Entonces el delta de X es negativo. Por más que esté del 0 a la derecha, donde hay valores positivos de X, cuando yo me muevo hacia la izquierda, el delta de X es negativo. Si el delta de X es negativo, la velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad es delta de X sobre delta de T. Que ya hemos visto la otra vez. Bueno, por supuesto que si la velocidad es constante, ¿cómo es la aceleración? 0, porque no hay una variación de la velocidad. La aceleración es igual a 0. Entonces, este movimiento se caracteriza por tener velocidad constante, por tener aceleración 0
y la ecuación. Y nos falta determinar cuál es la ecuación de la posición. O sea, la ecuación de la posición tengo que yo sacar una ecuación que me relacione la posición. Siempre la posición, ya hemos visto la otra vez, está relacionado con ¿qué variable? ¿Con qué magnitud está relacionada la posición? Metro. No. ¿Con qué otra magnitud está relacionada la posición? Cuando yo hablaba y les daba el ejemplo, si yo tocan la puerta, yo me levanto, ¿qué cambio? Va cambiando con el la tiempo. posición porque me estoy moviendo. Pues que sean metros. Exacto. No te estoy preguntando la unidad que yo utilizo. En función Con longitud, profe. Inclusive hemos visto Con el gráficos. tiempo y longitud. ¿Cómo? Con eje de referencia. Con el tiempo y longitud. Con el tiempo, está variando en función del tiempo. Siempre que yo me estoy moviendo, si ahora ustedes se van caminando a la cocina, están cambiando la posición, pero ¿qué otra variable también está en juego ahí? ¿Qué está traduciendo? Y el tiempo. Por eso dice la ecuación que voy a armar para describir el movimiento del cuerpo en este tipo de movimiento, en el MRU y en el MRV también, siempre van a ser en ecuaciones en función del tiempo. La posición en función del tiempo. Entonces, fíjense que aquí dice la ecuación horaria de la posición, la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, ¿qué me relaciona? Posición con tiempo. ¿De dónde la obtengo? Y de la expresión que tenía, que la velocidad era constante, que era igual a delta de x sobre delta de t, despejo, delta de x va a ser igual a b por delta de t, que está dividiendo aquí, va a pasar multiplicando. Expreso los delta de x, ¿a qué son iguales? Los delta de x y los delta de t, tengo que x0, x menos x0 va a ser igual a b por t menos t0. Y que por lo general se pone que y de aquí despejo x a cuánto va a ser, x0 está restando aquí, va a pasar al otro lado de la igualdad. ¿Cómo va a pasar? Sumando. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que x igual a x0 más b por la diferencia de tiempo. Esa es la ecuación horaria de la posición. ¿Qué me relaciona? Me relaciona la posición con la variable tiempo, a través, por supuesto, de la velocidad que tiene el cuerpo. O sea, me va diciendo qué posiciones va tomando el cuerpo a medida que pasa el tiempo. Cuando ustedes se van a la cocina, ¿qué posiciones van tomando respecto de la variable que la otra magnitud que va variando también, que es el tiempo? Por lo general se acostumbra a tomar el tiempo cero como cero, o sea, se lo toma como referencia. O sea, el ejemplo que yo les daba, si digo que voy a ver cuánto demoro de ir de mi casa a la universidad, entonces en mi casa pongo el cronómetro, pongo el reloj, me fijo que empiece a contar desde cero. Entonces sería el tiempo cero. Entonces yo estoy diciendo mi tiempo cero es cero. Por eso se acostumbra a tomar cero el tiempo cero. El T0 se lo acostumbra a tomar cero. Entonces si hacemos eso, si T0 es cero, directamente la ecuación horaria queda más simple. X igual a x0 más b por t. ¿Qué es x0? Es la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Si también tomo x0 igual a 0, en el caso particular, que yo tome que x0 sea 0, desaparece ese sumando y me va a quedar x igual a b por t. Pero la ecuación general que ustedes van a manejar es esta, x igual a x0 más b por t.
Entonces yo puedo decir que en el movimiento rectilíneo uniforme tengo, siempre son las tres variables, acuérdense. Tengo la ecuación de la posición es x igual a x0 más b por t. La expresión de la velocidad, y voy a poner que b es igual a constante. Y la expresión de la aceleración, voy a poner que aceleración es igual a 0. A ver, al último creo que está... tengan un poquito de paciencia. No. Bueno, después ya vamos a verlo. Seguramente después en algún lado aparece, pero bueno. Volvamos donde estamos. Esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. X es igual a x0 más b por t. La velocidad es constante y la aceleración es 0. Vamos a hacer un pequeño ejemplo didáctico sobre esto que acabamos de ver. Fíjense que yo aquí tengo una gráfica de X en función de T. Es una recta. ¿Se acuerdan que hemos visto la otra vez una gráfica, una función genérica, que era X en función de T? Y yo les decía, que tenía cualquier forma porque era algo general. En este caso en particular, la función tiene una forma de una recta. Entonces, fíjense, de esta gráfica, a mí me dan la gráfica, nada más. O sea, ¿qué me dice? Que para un segundo la posición es 10 metros. Este es X, está un poquito cortada aquí, X, expresada en metros, y el tiempo expresado en segundos. Me dice la gráfica que para un segundo tengo 10 metros, para 2 segundos tengo 20 metros, para 3 segundos 30 metros. ¿Qué información puedo sacar de esa gráfica? Tengo una velocidad constante. Bueno, yo le puedo decir, si preguntarle si el movimiento es de avance o de retroceso. De avance. De avance. ¿Por qué de avance? Porque a medida que pasa el tiempo, va aumentando la distancia, o al revés también. A medida que pasa el tiempo, las posiciones toman valores, por supuesto, positivos, va aumentando. A un segundo estoy a 10 metros. A 2 segundos estoy a 20 metros. A 3 segundos estoy a 30 metros. Yo creo que Proporciona el profe el tiempo con la distancia que recorre. ¿Cómo? Que está proporcional, digamos, el tiempo. En este caso es proporcional. Es proporcional principalmente porque porque está así dibujada, justo va está 45 grados. Es directamente proporcional. Entonces, fíjense que si yo quiero sacar el valor de la velocidad, ¿cómo voy a hacer? ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto? La pendiente de la recta secante me da la velocidad media, la pendiente de la recta tangente me da la velocidad instantánea. Pero aquí, como la velocidad es constante, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea, hay una sola velocidad. En definitiva, con esta gráfica, ¿cómo saco el valor de la velocidad? Delta de X sobre delta de T. Aplicando la expresión delta de X sobre delta de T. Y tomo cualquier intervalo. Si ustedes quieren, toman un intervalo de 0 a 10, otro va a tomar un intervalo de 0 a 30, o otro puede tomar el intervalo de 10 a 30. Vamos a poner, si yo tomo de 0 a 30, voy a hacer posición final, ¿cuánto es 30? Posición inicial, 0, o sea, es 30 en el numerador. El delta de T sería 3, tiempo final, menos tiempo inicial, 0.
O sea, 30 sobre 3 igual a 10. Ya podría sacar que la velocidad es 10 metros sobre segundo. ¿Estamos? Sí, profe. Suponte que otro dice, no, yo voy a tomar el intervalo entre este punto que estoy marcando con el cursor y el punto A. O sea, entre 10 y 30. Entonces algo delta de X, X final menos X inicial. X final menos X inicial sería 30 menos 10 serían 20 en el numerador. El delta de T en el denominador sería, cuando vale 30, ¿cuánto tengo? 3. Cuando vale 10, ¿cuánto tengo? 1. Sería 3 menos 1, 2. 20 dividido 2 sería 10 metros sobre segundo. O sea, ¿qué significa? Que tome el intervalo que tome, siempre me va a dar la misma velocidad, valor de velocidad. ¿Y por qué? Y porque la velocidad es constante. Fíjense que aquí estoy un ejemplo, vamos a poner de 10, tomo el intervalo de 0 a 10 y el intervalo de 0 a 30. Aquí está desarrollado y me da 10 metros sobre segundo. O sea, fíjense que yo puedo decir ahí con esto, sacar el valor de la velocidad, que es 10 metros sobre segundo. Y si yo les digo, ¿la velocidad es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. ¿Por qué es positiva? Porque va hacia la derecha. ¿Ah? Porque va en avance. Va hacia la derecha sería. Pero hay algo más específico. Porque depende de referencia. Acerca cero. Por la pendiente de la Al recta. comienzo de la clase. Delta de X es positivo. Claro, la velocidad, como les hemos dicho, la velocidad es delta de X sobre delta de T. Y sí, como teníamos aquí, y si delta de X es positivo, la velocidad va a ser positiva. Si delta de X es negativa, la velocidad va a ser negativa. O sea, acuérdense que delta de X es un vector, entonces la velocidad es un vector. Y por supuesto, el tiempo es un escalar. Entonces, como delta de X es positivo, la velocidad es positiva. Aparte, con verla nomás, la pendiente de esa recta es positiva, tiene una pendiente positiva. Si tuviera la inclinación, vamos a poner que se vaya de 30 a 3, esa es pendiente negativa. ¿Estamos? A ver, vamos a ver una recta esta. La recta esta, que vale de 20, la recta C en este ejercicio, ese tiene pendiente negativa. En cambio, la recta A tiene pendiente positiva. ¿Y la recta B qué pendiente tiene? Positiva también. Positiva. También positivo, o sea, tiene una inclinación positiva. Positivo. La C es negativa. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, ya estamos aquí. Bueno, por último, antes de terminar con el tema, hay dos cosas que me faltan. Una es esto, que ustedes van a ver aquí el desarrollo usando el análisis matemático. ¿Por qué les pongo eso así? Cuando ustedes rindan en el examen con que me desarrollen y analicen como yo he hecho, como está aquí en el apunte, está muy bien. Yo no les voy a pedir este desarrollo con integrales y derivadas. Si alguien lo quiere hacer, cuando vaya a rendir física, ya vas a ver análisis matemático bien y quiere emplear, no hay ningún problema. Pero yo les tengo sí o sí que ponerle, porque así aparecen los libros. ¿Está claro?
Esto es usando aquí la velocidad, como ya hemos visto también en la clase anterior, se puede definir como la derivada de x respecto de t. Bueno, de aquí despejo de x, integro entre x0 y x, entre t0 y t, y obteniendo la integral de esto, que ustedes todavía no saben, me da x menos x0, me da como resultado. La vez constante sale fuera de la integral y la integral del diferencial de t me da t menos t0. Y llego a las mismas ecuaciones que he llegado recién. Pero esto usando el análisis matemático, o sea, derivadas e integrales. Exactamente lo mismo. Si alguien quiere hacerlo cuando rinda la materia desarrollando con esto, no hay ningún problema, sino como les he explicado yo recién. ¿Está claro? Si ustedes van al libro de física, van a encontrar desarrollado en función del análisis matemático. La ecuación esta que hemos llegado, que hemos llegado recién sin usar ninguna expresión de derivada integral. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Por último, fíjense ustedes que aquí, en este caso, ustedes ya más o menos vamos viendo, esta ecuación, tenemos que ver la parte gráfica de la ecuación. Aquí hemos visto la parte analítica de la ecuación. X igual a x0 más b por t. Esta ecuación, ¿qué función representa? ¿Qué es una recta, una parábola, una hipérbola? Una ¿Cómo? Perfecto. función lineal. Una función lineal representa Una una lineal. recta. ¿Por qué es una función lineal? Porque no tiene ningún término elevado a ninguna potencia. ¿No? O sea, esto es lo que nosotros veíamos la otra vez en forma genérica, x en función de t. ¿Se acuerdan? X en función de t. Aquí ya vemos una relación de x y de t, pero ya una relación particular. En este caso, una recta. Si es una recta, por supuesto que yo ya me he adelantado con el ejemplo. Con el ejemplo hemos visto es una recta, así como está presentada aquí. ¿Qué representaría la pendiente de la recta? X. Que ya lo hemos calculado. La velocidad sería, ¿verdad? Y la velocidad, la pendiente, acuérdense que gráficamente la pendiente de la recta secante, decíamos, era delta de x sobre delta de t, representaba la velocidad. Entonces, la pendiente de la recta es la velocidad. Y x0, ¿qué viene a ser? La posición inicial. Posición inicial. La posición inicial, o sea, ¿de dónde sale? ¿De qué posición sale? Sale, por una manera de decir quizás que no está correcta. ¿De dónde se empieza a graficar? La recta. X0 más B por T. Fíjense que en forma genérica aquí está. ¿Cuál es la gráfica de X en función de T? Es una recta con pendiente positiva. ¿De dónde sale la recta? ¿De dónde empiezo? De X0. ¿Cuál es la pendiente? ¿Qué representa la pendiente de la recta? La velocidad. ¿Cómo lo obtengo? Delta de X sobre delta de T. Esta pendiente de esta recta, ¿cómo va a ser? ¿Constante o variable? Constante. Constante, porque es una característica de este movimiento, velocidad constante. Si yo quiero graficar la representación de la velocidad en función del tiempo, ¿qué voy a graficar? ¿Cómo, profe? Si yo quiero graficar, aquí he graficado X en función de T. Si quiero graficar B en función de T, ¿qué voy a graficar?
¿El desplazamiento? No, acuérdense lo que han dicho. ¿El ¿Cómo es la tiempo? velocidad? Tiempo sobre segundo. La velocidad es constante y la representación de una constante, la gráfica de una constante, ¿cómo es? Una recta paralela al eje X. Una recta paralela, en este caso al eje T, que es la que está aquí dibujada a la izquierda. ¿Qué significa? Que la velocidad, a medida que pasa el tiempo, T1, T2, T3, T50, T80, sigue teniendo el mismo valor. ¿Por qué? Porque es constante. Y a veces la Mariana no está porque creo que no, que se va Bueno, corte ese micrófono. Quería hacer con usted. Bueno, entonces tengo en este movimiento, tengo X en función de T, que es X igual a X0 más B por T, la ecuación. ¿Cuál es la gráfica? Esta que estoy viendo aquí. La gráfica de esa ecuación, que es una recta. B en función de T, la velocidad en este movimiento es una constante. ¿Cuál es la representación gráfica de B en función de T? Esta recta paralela al eje de los tiempos. Y en este caso tengo que la aceleración igual a 0 en el movimiento. ¿Cuál es la gráfica de aceleración igual a 0? Izquierda. ¿Ah? Una recta paralela al eje T. Pero eso era constante. Y Al si eje es Y. igual a 0, no tiene, pues, hijo. En este no hay gráfica de aceleración porque la aceleración es 0. Hay dos gráficas, de X en función de T y de B en función de T. ¿Estamos? ¿Qué Sí, profe. pasaría si la posición inicial fuese 0? ¿Cómo sería la recta? Partiría del cero. Sería más inclinada. Bueno, ¿qué es? Más inclinado, parte de 0. Estaría a 45 grados. Parte de 0, profe. Y parte de 0. Si X0 es 0, tengo que X, fíjense aquí, es igual a B por T. O sea, X es función directa del tiempo y a través de la pendiente que vale B. Vamos a ver un ejemplo aquí. En este caso que hemos visto, ¿cuánto vale X0 aquí? 0. Cero. Por eso la ecuación aquí, la ecuación de la recta esta, que era igual, que eso nos ha faltado ver. A ver si me dicen. A delta de X y a delta de T. La ecuación de la recta aquí, fíjense, la ecuación de esa recta en ese ejemplo va a tener esta forma, donde estoy marcando con el cursor, va a tener esta forma. La de abajo. La de abajo. La de abajo, porque no tenemos Entonces nada. reemplazo X igual, ¿ve cuánto vale? 10 metros por segundo. 10. X igual a 10 por T. Esa es la ecuación de esta recta. Que aquí está puesto, ¿no? La ecuación horaria para este movimiento X igual a 10T. Suponiendo que yo marcaría una recta paralela a esta, pero que empiece en 10. Así hago una paralela que empiece en 10. ¿Cómo sería la ecuación de esa recta? La misma, solamente que X0 y a veces 10. Pero ¿cómo sería la ecuación? Por eso decime la completa. X igual a X0 más velocidad por tiempo. Bueno, pero ya en este ejemplo en concreto, ¿qué valores le das? Profe, sería X igual a 10 metros más 10 por metros sobre segundo por un segundo. No, nada de un segundo. Si me pones en un segundo, toda la ecuación se reduce un punto. Voy a tener 10 más 10, 20.
Ahí ya no iría Ah, tienes 10 razón. en Y. ¿Cómo? 10 en Y no iría. No, hijo, estamos en X en función de T. Como ha dicho el compañero, va a ser 10 en la posición inicial, 10 metros, más seguir la forma de esta ecuación, esta que está arriba, ya va a ser 10 metros más 10, que es la velocidad por el tiempo. O sea, siempre tiene que quedar X en función del tiempo. Porque si vos reemplazas tiempo también, ya de esto se convierte en un punto determinado. ¿Me entiendes? Profe, creo que sí sería, porque velocidad sería 10 metros sobre segundos y el tiempo sería 1 segundo, se simplifican los segundos y quedan metros más metros, que es lo mismo que la velocidad. Sí, hijo, pero eso es si yo quiero particularizar para un punto. Si yo quiero saber, si yo te digo cuánto vale la posición en un segundo, entonces vos pones 10 más 10 por 1 me da, me da un valor determinado de X. ¿Me entiendes? Pero yo no quiero particularizar nada, estoy sacando la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es 10 más 10 por T. Así como la ecuación de la recta aquí era 10x igual a 10t, cuando x0 era 0. Cuando x0 sea 10, le tengo que sumar 10. 10 más 10t. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, profe. Tengo que mantener la ecuación. Si reemplazo todo, me queda un punto. Por supuesto, si yo digo, ¿cuánto es la posición cuando vale 1? Y bueno, hago 10 más 10 de la velocidad por un segundo, me va a quedar 10 por 1 o 10. Más 10 de la posición inicial me va a dar 20. O sea, cuando el tiempo sea 1, la posición va a ser igual a 20. Acordate que ahora la recta es paralela, va por aquí. Entonces, va a ser 20. Y así puedo sacar para cada punto, si quiero graficar, puedo darle valores a cada punto de T. Pero en forma genérica tengo que dejar B en X en función de T. Bueno, para aclarar ideas están los videos 1, los videos 2 que están puestos en la página. Después, bueno, viene lo que yo les decía recién, son ejercicios que si quieren lo hacen, si no quieren lo hacen, para afianzar los conceptos, para afianzar lo que vamos viendo. Aquí hacen una gráfica, hacen X en función de T y van poniendo para tiempo 0, X vale 10, para tiempo 3, X vale 16, para y ven que le da, y bueno, y ahí hay preguntas, ¿qué curvo tiene? O sea, esto, este otro, ¿qué movimiento corresponde? Bueno, eso lo van contestando. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que aquí la ecuación A les he dicho, pendiente positiva, la ecuación C pendiente negativa, la posición B pendiente positiva. La ecuación, la recta en C, ¿de dónde sale? X igual a X0, ¿cuánto valdría la recta C? 20. 20. Bueno, la pendiente negativa. O sea, yo tendría que sacar la pendiente, hacer el cateto opuesto 20 dividido 4. 20 dividido 4, 5, pero es negativa. Menos 5t sería la ecuación de la C. En cambio esta, bueno, la A es parecida a la que hemos visto, igual. Y la C ya tendríamos que sacar en un intervalo cuánto vale delta de X, cuánto vale delta de T, y ese es el valor de la velocidad para la ecuación, para la recta B. Sale también de 20. Aquí es similar a la que hemos estado hablando recién, una que salía de 0 y otra que salía de otra posición, en este caso es de 100.
Pero las dos, la pendiente de estas dos, así es lo que se visualiza ahí, ¿cómo son? Las velocidades de estas dos rectas, ¿cómo son? Positivas. Pero aparte Constantes. de positivas, entre sí, Constantes. aparte de constante entre sí, ¿qué Son valores iguales, tienen? profe. Iguales. Paralelas. Son iguales porque a simple vista tienen la misma inclinación. Son paralelas, digamos. Bueno, estos son ejercicios para afianzar. Si ustedes quieren, lo hacen. Ahora que viene el fin de semana largo, lo pueden hacer. Ahora no, pero como la otra semana no vamos a tener teoría, entonces pueden desarrollar. Esperen que conecten la máquina. Bueno, el MRV, ya fíjense que en el otro era más fácil, porque teníamos velocidad constante, aceleración cero, y la ecuación de la posición. Aquí vamos a ir un poquito más rápido por cuestión de horario. Ustedes lo ven después detenidamente, como siempre les digo. Aquí, ¿qué se caracteriza este movimiento? Que la velocidad es directamente proporcional el delta de B al delta de T. O sea, el cociente es igual a constante. Y delta de B sobre delta de T, ¿a qué era igual? Delta de B sobre delta de T estaba definido como la aceleración. Siguiendo la metodología del desarrollo del otro movimiento, hago lo mismo, delta de B igual a A por delta de T, despejo de aquí y desarrollo cuánto vale delta de B, cuánto vale delta de T, llego a esta ecuación horaria de la velocidad. ¿Por qué se dice en ecuación horaria? Porque están en función del tiempo. Si tomo T0 igual a 0, T0 igual a 0, aquí no sé por qué ahí está. Si tomo T0 igual a 0, desaparece esto y me queda que B igual a B0 más A por T, que es la que ustedes van a usar. B, tengo la ecuación de la velocidad. En el otro movimiento era constante. Aquí hay una ecuación de la velocidad. Tengo particularidades. ¿Qué pasa si T0 y B0 es igual a 0? Entonces me queda directamente B igual a A por T. Esta ecuación, ¿qué representa gráficamente? ¿La ecuación de qué es esto? También una ecuación de una... Es una ecuación lineal, o sea, la ecuación de una recta, porque no hay ningún término elevado a ninguna potencia, en el caso de T. Entonces, fíjense ustedes que como en el otro, tengo, si hago B en función de T, en este caso represento esta recta. B0 es la ordenada al origen, lo que se llama, o sea, de dónde inicia la recta, B0. Y la pendiente de la recta, acuérdense cuando hemos definido aceleración, hemos visto la gráfica, la pendiente de la recta secante o la pendiente de la recta tangente representaba la aceleración. En un caso era media, en este caso instantánea. En este caso, como es aceleración constante, igual la media que la instantánea. Entonces, la pendiente de esta recta representa la aceleración. ¿Cómo lo saco? Delta de B sobre delta de T. Entonces, la representación de B igual a B0 más A por T es esta gráfica. B en función de T. B0 nace aquí y la pendiente de la recta es la aceleración. ¿Estamos? Sí, Inge. Profe. Bueno, similar a la otra.
Lo que me he olvidado en la otra, lo único que me ha faltado, fíjense que en la gráfica de B en función de T, en esta, B en función de T, que era una constante, si yo tomo un intervalo de tiempo de T1 a T2, vamos a poner, y saco el área por debajo de la recta esta. El área por debajo de la recta, vamos a suponer que esto sea un cuadrado o un rectángulo, lo mismo es. Si fuera un cuadrado, el área por debajo del área, ¿a qué es igual? A base por altura. La base, ¿cuánto es? Es delta de T. T2 menos T1. Y... La base, delta de T. Por la altura es B. Entonces, B por delta de T, a ver si tenemos por aquí, bueno, aquí van a ver, fíjense, B, si este delta de T lo paso para aquí, B por delta de T, ¿qué es? Es igual a delta de X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la gráfica de B en función de T, el área por debajo de la recta me representa el desplazamiento. ¿Por qué me representa el desplazamiento? Porque saco el área y es B, la altura, por delta de T. Y B por delta de T es delta de X. Entonces el área me representa el desplazamiento. Nada más que cuando la velocidad, en la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, volvamos a lo que estamos viendo en el otro movimiento. ¿Por qué? Porque ese concepto me va a hacer falta para determinar. Yo ya he determinado aquí la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Ahora tengo que determinar la ecuación de la posición en función del tiempo. Para determinar la ecuación de la posición en función del tiempo, para que no se pierdan, acuérdense que en el otro movimiento la ecuación de la posición era X igual a X0 más B por T. Entonces yo tengo que sacar una ecuación también que me relacione X y T en este movimiento. ¿Cómo lo saco? Utilizo la gráfica de B en función de T, tomo un intervalo delta de T, vamos a poner de 0 a T, y saco la gráfica debajo de la recta esta. La gráfica, perdón, el área debajo de la recta. El área debajo de la recta me va a dar el desplazamiento, ¿no es cierto? Haciendo análogo a lo que acabo de ver en el otro movimiento. La gráfica, el área debajo de esta recta me va a dar va a representar el desplazamiento. Y el área debajo de esta recta, ¿qué figura es? ¿Qué es esto que está aquí subrayado? Triángulo y un rectángulo. No, esta área completa, ¿qué figura representa? ¿El desplazamiento? Sí, sí representa el desplazamiento, pero gráficamente, geométricamente, ¿la figura de qué es eso que está en rayas? Un trapecio. No, bueno, para no seguir demorando, es un trapecio. Si ustedes van y buscan la expresión de la formulita del trapecio, ¿cuál es el área del trapecio? Cambiando ahí B y T, las variables en el área, cuando les diga la base, la altura, lo cambian, van a sacar el área que es delta de X. Para no hacer como no me acuerdo, entonces, ¿qué hago? Divido el área divido el área total en dos áreas de figuras más conocidas. ¿En qué divido? En un triángulo y en un rectángulo. Y saco el área del triángulo y saco el área del rectángulo. O sea, A1 más A2 me va a dar el área total. ¿Y qué es el área total? El desplazamiento total. Eso directamente está bien desarrollado ahí, no lo vamos a hacer para no perder tiempo.
no perder, no vamos a perder tiempo, sino para no nos va a dar los tiempos porque si ustedes se quieren retirar antes. Pero no es nada del otro mundo, está todo desarrollado. Podemos calcular el área del trapecio, aquí está puesto, como la suma de las áreas del rectángulo de base delta de t y altura B0 y de un triángulo de base delta de t y altura delta de B. Ahí sacamos y sumamos las dos áreas, esta, la del rectángulo, el primer sumando, y la del triángulo del segundo sumando, y me da que delta de x me da igual a esta expresión que está aquí abajo. Reemplazo, ¿cuánto vale delta de x? X menos x0. ¿Cuánto vale delta de t? T menos t0. Delta de t al cuadrado, t menos t0 al cuadrado. Reemplazo y me queda esto. De aquí despejo x0 que está restando aquí, paso para el otro miembro y me queda esta ecuación. Simplificándola, tomando t0 igual a 0, me queda la expresión esta. X igual a x0 más b0t más 1/2 de a por t cuadrado. Esa es la ecuación horaria de la posición. Lo otro era la ecuación horaria de la velocidad. O sea, cuando yo tengo el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tengo la ecuación de la posición, que es esta que aparece aquí, la simplificada, haciendo t0 igual a 0 aquí arriba. Tengo x, es esta. Y la de la velocidad es esta. B igual a b0 más a por t. Esto, como siempre les digo, tienen que entender estas expresiones. Este desarrollo, ¿cómo lo obtengo? Ahora no lo van a memorizar, lo pueden ver para entenderlo, para acordarse la expresión final. Eso, ¿cómo lo obtienen esta ecuación? Eso les pregunto en el examen final. Ahora a los fines prácticos nadie les va a preguntar cómo obtengo la ecuación. Lo que sí tienen que saber cómo es la fórmula de la ecuación. Por eso muchas veces acordándose cómo es el desarrollo lo obtengo más fácilmente. Pero si no, ¿cuál es la expresión de la ecuación? El desarrollo, como les digo, quedará para cuando yo les tome el examen teórico en el examen final. Ahí sí les voy a pedir a ver cómo se obtiene la ecuación de la posición en el MRV. Y ustedes tienen que hacerme este desarrollo, esta explicación que les he hecho aquí. ¿Estamos en claro? Sí, profe. Bueno, de esta ecuación ya hemos visto de B en función de B0 más A por T, hemos visto que es una recta que nace en B0 y la pendiente es la aceleración por T. Ya hemos visto, aquí. La gráfica de la aceleración, si la aceleración es constante, ¿cuál sería la gráfica? Y una aceleración constante. Una línea paralela al eje de los tiempos. A medida que pasa el tiempo, la aceleración queda lo mismo. Lo único que me faltaría graficar la ecuación de la posición. La ecuación de la posición, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué gráfica, de qué me va a dar? ¿En el movimiento acelerado? No, una parábola. la ecuación de una parábola. ¿Por qué? Porque el término del tiempo está elevado al cuadrado. No es una expresión lineal. Es una cuadrática. ¿Cómo es esa cuadrática? Bueno, aquí fíjense que estas otras términos es cuando si x0 es 0, se reduce a esto. Si b0 es 0, se reduce a esto. Son simplificaciones, ¿no? La ecuación de esa parábola es esta, x en función de t. Puede ser con la concavidad para arriba o la concavidad para abajo. ¿Qué significa la concavidad? ¿Cuándo va a ser la concavidad para arriba? Cuando el signo de la Cuando el signo de la aceleración sea positivo. Aquí más, que dice más 1/2 de a por t cuadrado. 1/2 es
es una constante. El t está al cuadrado, va a ser siempre positivo. Entonces, si el más o el menos que ponga aquí va a ser el signo de la aceleración. Si es más un medio de A por t, la gráfica será de esta forma. Si es menos un medio de A por t, la gráfica será de esta otra forma, con concavidad para abajo. Y por último, está claro, hemos sacado, acuérdense, a ver si me ayudan. En el MRU he sacado la gráfica, la ecuación de la posición era x0 más b por t. ¿Cuál era la representación gráfica? Una recta. En el MRU la velocidad era constante. ¿Cuál era la representación gráfica? Una recta paralela al eje de los tiempos. En el MRU la aceleración es 0. ¿Cuál es la representación gráfica? 0, no tiene. Aquí, en el MRV, la velocidad, ¿cuál es la expresión que llego? Es B0 más A por T. ¿Cuál es la representación? Una recta. Que ya hemos visto aquí, sale en B0 y la pendiente de esta recta es la aceleración. ¿Cuál es la ecuación de la posición en función del tiempo? Es esta. ¿Qué representa esto? Un término cuadrado. ¿Cuál es la representación gráfica? Una parábola. Y la representación gráfica de la aceleración, en este caso es constante, no es 0. La representación gráfica de la aceleración es esta. Una recta que es paralela al eje de los tiempos. Por último, en este movimiento hay, que no voy a emplear el tiempo aquí, pero aquí está bien explicadito. Muchas veces suele ocurrir que conociendo la aceleración del movimiento y la velocidad en una posición dada, necesitamos conocer la velocidad que el cuerpo tiene después de cierto desplazamiento. Esta es una ecuación que vamos a desarrollar, que vamos a llegar, que la utilizan mucho ustedes para hacer cálculos y que tiene la particularidad que no aparece la variable tiempo. Y como ustedes ya vamos a ver, está en función de las velocidades inicial y final al cuadrado. Generalmente se la conoce como la ecuación de los cuadrados. ¿Cómo está desarrollada? ¿Cómo se lo obtiene? Bueno, aquí está bien explicadito cómo se lo obtiene. Volvemos a lo mismo. Esto yo les voy a pedir cuando rindan la materia. Cuando hagan toda la parte teórica, eso yo les voy a pedir cuando ustedes rindan. Por lo pronto, vean cómo lo obtengo. No es necesario que memoricen nada, pero vean y entiendan cómo lo obtengo. ¿Por qué la ecuación de los cuadrados? Porque la expresión final es b final al cuadrado es igual a b inicial al cuadrado más 2 aceleración por desplazamiento. Precisamente ese me permite saber cuál es la velocidad que obtiene el cuerpo, cuál es la velocidad final, cuando sale de una velocidad determinada con una cierta aceleración y ha recorrido una determinada distancia, o sea, ha recorrido un desplazamiento, ha hecho un desplazamiento determinado. Entonces, fíjense, como les digo, cuál es la particularidad. En esta ecuación no aparece la variable tiempo, como aparecía en velocidad y en posición. Entonces, esas tres ecuaciones me resumen, son las que utilizo para este movimiento, el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, o por ahí lo van a encontrar en algún libro, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero nosotros siempre lo usamos como uniformemente variado. Haciéndola corto, haciendo un resumen bien comprimido. En este movimiento, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Cuáles son las características? Considerando que T0 es 0. La aceleración es constante.
La velocidad que tiene, ¿cuál es la ecuación? B igual a B0 más A por T. La ecuación de la posición, X0 más B0T más 1/2 de A por T. Y la ecuación de los cuadrados, B cuadrado es igual a B0 cuadrado más 2A delta de X. Esas son las ecuaciones que ustedes van a utilizar para resolver los problemas que tenga el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí están los videos con del movimiento rectilíneo uniformemente variado y de las gráficas también del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es altamente recomendable que vean los videos. En vez de ver un partido de fútbol, en vez de ver una novela, ven los videos, que no son muy largos tampoco. Bueno, haciendo una analogía, en el MRV, estas son las ecuaciones. Y si consideramos el MRU, ¿qué vamos a tener? Aceleración, ¿cuánto va a valer? A ver, respondan rápido. 0. 0. Velocidad. Constante. Constante. ¿Y posición? ¿Y posición? B por T. No, esa es la reducida. La general, ¿cuál es? X sub 0 más B por T. X igual a X sub 0 más B por T. Cuando la posición inicial es 0, bueno, ahí es B por T. La general es Bx0 más B por T. Es como aquí en la velocidad. Si la velocidad inicial es 0, me va a quedar que B igual a A por T. La completa es B igual a B0 más A por T. O sea, por supuesto, en el otro tengo más simple, tengo una sola ecuación, la de la posición, porque la velocidad es constante y la aceleración es 0. Aquí ya tengo 3 ecuaciones, digamos, la de B y la de X, y aparte una que le agrego, la de los cuadrados. Bueno, aquí hay ejercicios para ver, estas son gráficas, fíjense, de velocidad en función del tiempo, de velocidad con preguntas, que también muchas de estas así van a ver en el trabajo práctico. Que ustedes cuando no entendían la otra vez, supongamos que tenemos esta ecuación X en función de T, esta gráfica, perdón, X en función de T. Este es el punto A de donde sale y este es el punto B. Entre el punto A, si yo les dijese, esto es como para reforzar conceptos de lo que hemos visto, a ver si prestan atención. Si yo les dijese, les doy esa gráfica, ¿no? Entonces yo les digo, ¿cuál es la velocidad media entre A y B? ¿Qué podrían? O sea, le estoy pidiendo en un intervalo. La velocidad media entre A y B. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? B más A por T. Gráficamente, les he dado la gráfica. ¿Cuál es la representación gráfica de la velocidad? ¿Cómo lo obtengo gráficamente? ¿Qué haría? Una pendiente. Una recta. ¿La pendiente de qué recta? De la tangente puede ser. No, velocidad media. Cuando hablo de valores medios, hablo de un intervalo. Entonces tendría que trazar una recta que pase por A y por B. ¿Qué recta sería esa? ¿Cómo se llama? Recta secante. Una recta secante. Entonces la pendiente de la recta secante me da la velocidad media. Entonces aquí yo de la gráfica podría sacar. ¿Cómo haría? Trazo la recta y hago delta de X. Saco aquí, hago delta de X divido delta de T. Ese cociente, delta de X sobre delta de T, me da el valor de la velocidad media. Nada más que la velocidad media, ¿qué signo va a tener ahí?
Negativo porque va con pendiente. Y negativo porque la pendiente es negativa, tiene la inclinación, no tiene la inclinación positiva que veíamos nosotros, vamos a poner en esta tiene una inclinación positiva, una pendiente positiva, en este caso va a tener una pendiente negativa. O sea, es una aplicación que ustedes decían se preguntaban, ¿y para qué la pendiente de esa recta secante, dónde la voy a usar? Y porque si les dan una gráfica así, la usan aquí, les dice cuál es la velocidad media entre este punto A y el punto B, o entre el punto C y el punto E, vamos a poner, trazo una recta de C y E, una secante que pase por ahí, saco la pendiente, esa es la velocidad media. Si me pedirían la velocidad instantánea para cuando t vale 10, suponiendo aquí, proyecto este valor de 10 a ese punto. Y en ese punto, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a marcar en ese punto? Si es la velocidad instantánea. 0. No, hijo, ¿cómo va a ser 0? Gráficamente, ¿qué trazo? Trazo una recta. Una recta tangente. Una recta, pero como lo toca a la gráfica en un solo punto, va a ser la tangente, ya no va a ser la secante, va a ser la tangente. ¿Cómo saco esa velocidad instantánea? Y saco la pendiente de esa recta tangente. ¿Cómo saco la pendiente? Y haciendo lo mismo, tomo un intervalo y saco delta de x sobre delta de t y obtengo el valor numérico. ¿Y cuánto la pendiente como es? También tiene la misma inclinación, va a ser negativa. Esa es la aplicación de que veíamos la otra vez, que veíamos las gráficas, la pendiente, cómo sacaba la velocidad de la aceleración. Bueno, aquí hay problemitas ya que ya no de gráfica, sino ya para reemplazar ecuaciones y determinar. Bueno, y por último, vamos a ver tiro vertical. Esto lo vamos a ver rápidamente, después ustedes lo profundizan aquí en el apunte, lo leen detenidamente, no es largo, 2 hojitas creo que son. ¿Qué significa tiro vertical y caída libre? ¿Estamos viendo un nuevo movimiento? No, no estamos viendo un nuevo movimiento. ¿Qué estamos viendo? Un movimiento particular, un caso especial de ¿cuál de los dos movimientos que hemos visto? MRV. ¿Del MRU, del MRV? El MRV. Del MRV, lo variado. corro para que no, porque si no lo que les pregunto está escrito ahí, los corro para igual. Del MRV. ¿Y por qué considero que cuando tiro una cosa para arriba o dejo caer, si voy a la terraza y suelto una manzana, por qué digo que ese movimiento es MRV y no es MRU? Porque varía la velocidad con la que la lanzo y después con la que desciende, digamos. ¿Puede ser? Porque varía la velocidad. ¿Y cómo No, tiene sé una que varía velocidad la constante. velocidad? ¿Cómo dije? ¿Por qué sé que varía la velocidad? Por la gravedad. Porque está presente en todo ese movimiento, siempre está presente una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si acuerdan. Sí, deben haber visto. No sé si han visto en el curso de inglés. Bueno, y si no, algo que han visto por ahí, aunque sea en el secundario, el valor de la aceleración de la gravedad. 8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto? 9,8 es la aceleración de la... 9,8 lo tomamos como constante. Ya vamos a hablar después en otro, un poquito más de la... Bueno, entonces este tiro vertical y caída libre se refiere a movimiento particular. Caso particular, no es que he visto, después van a terminar la clase, van a decir, he visto 3 movimientos hoy día. No, he visto 2, el MRU y el MRV. Dentro del MRV, un caso especial, es la caída libre y el tiro vertical. Tiro vertical, tiro algo para arriba. Caída libre, tengo algo arriba, tengo algo agarrando en la mano y lo suelto. Una lapicera, suelto. Una manzana, lo suelto. Entonces, siempre está presente G, que es la aceleración de la gravedad.
¿Qué vale? Yo lo tomo como constante. Lo tomamos en física para hacer los cálculos como constante igual a 9,8. ¿Qué significa? ¿En qué uno de los supuestos que yo les hablaba la otra vez en la física, hacemos ciertas simplificaciones o ciertos supuestos para poder estudiar las cosas. Entonces, nosotros tomamos aquí que tiene un valor constante. Aquí está en rojo, vamos a considerar G constante. Por supuesto que G no es constante. ¿Por qué? Porque depende de la altitud, como dice aquí, depende de la latitud, depende el nivel del mar, o sea, de la altitud y de la latitud, de dónde estamos, si estamos en la línea del Ecuador, si estamos en Buenos Aires, si estamos en Inglaterra, esas son latitudes distintas. Y altitud depende si estamos aquí, si estamos en Bolivia, que hay 4.000 metros, si estamos en el Himalaya, que hay 8.000 metros. Pero ¿qué hacemos nosotros? No vamos a estar haciendo los problemitas, haciendo los cálculos, a ver dónde este auto que se está moviendo, ¿dónde se mueve, profesora? En Inglaterra, en Buenos Aires, no. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos uno a nivel del mar, decimos, y a 45 grados de latitud, tomamos 9,8. Y hay otra cosa que despreciamos, el rozamiento del aire, la resistencia del aire. Cuando uno cae, cuando nosotros tiramos fíjense ustedes, cuando yo tiro una hoja de papel, agarramos una hojita A4, vamos a suponer. Agarro dos hojitas y me subo a la terraza. Y agarro una hojita así como está en una mano. Y en la otra mano agarro la otra hojita igual, idéntica a la otra, y la hago un bollo. La arrugo bien con la mano, la aplasto y la hago un bollo. Y voy a la terraza, tiro las dos hojas. Una bien hecho un bollo, una pelotita, y la otra tal como está, así como le he sacado de la rema. ¿Cuál llega primero al piso? El que está hecho bollo. ¿Por qué? Por la Supongo dinámica, creo que tiene más peso. por la forma. No, el peso supongo que es el mismo. Porque No, el mismo te estoy diciendo que son las dos hojas idénticas. Claro, entonces sería la forma que tiene, profe. ¿Qué significa la forma? En cómo va a afectar el aire. Precisamente, uno produce más resistencia al aire, la que va bien expandida. El aire le impide descender con cierta, digamos, como hablamos nosotros comúnmente, decir, va bajando más lentamente. En cambio, la otra no tiene tanta resistencia del aire, tiene pequeñas resistencias porque está hecho un bollo, tiene poca superficie que le está afectando, entonces cae más rápidamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros consideramos que la aceleración es constante, si despreciamos la resistencia del aire, como está puesto en rojo, vamos a considerar, hacemos el supuesto que en ese caso las dos caerían juntas. En un laboratorio, si se hace en un tubo de vacío, se hace una prueba, se tiran dos, lo mismo caen al mismo tiempo, las dos caen juntos, así tire una pluma y tire una bolilla de acero. No hay resistencia. Bueno, fíjense que hay que establecer en este caso cuál es el sistema de referencia que yo adopto. Vamos a poner, todo está, de vuelta les digo, todo está bien explicadito aquí, después lo leen. Si yo tiro una pelota para arriba, ¿dónde voy a poner? Siempre tengan en cuenta que estamos en un movimiento, ¿no? En un movimiento. En caída libre, tiro vertical, ¿qué eje del movimiento vamos a usar para graficar el movimiento? El eje Y. El eje Y, porque estoy verticalmente moviéndome, ya no el eje X. Pero nada más que el Y.
supongamos, si yo tiro para arriba un cuerpito, sería tiro vertical. ¿Dónde lo ubico el cero del eje Y? ¿Dónde elijo el cero? A la altura de la que O elegirlo de donde lanzo, digamos, desde donde parto, desde la mano. ¿De dónde parto? De abajo, 0 y pongo positivo para arriba, ¿no es cierto? Sí. En ese caso, cuando yo le tiro, la velocidad, ¿qué va pasando con la velocidad? El desplazamiento siempre es positivo porque estoy siempre en los valores de eje, la posición siempre va a ser positiva, tanto que suba o baja, la posición va a ser, no, en este caso tiro vertical, sube, la posición siempre es positiva, estoy por arriba del cero del eje Y. ¿La velocidad qué va a pasar? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Va a ir disminuyendo hasta que va a llegar a una altura que va a ser 0. Cuando yo elijo caída libre, ¿dónde es el eje positivo, el eje Y? ¿Para dónde va a estar el eje positivo? Hacia la dirección en la que va a caer el objeto, digamos. O sea, lo voy a El poner punto superior. si voy a la terraza, voy a poner el origen de coordenadas allá arriba en la terraza y que sea positivo para abajo. Fíjense que ahí Y siempre va a ser, las posiciones siempre va a ser positiva. Y la velocidad siempre va a ser positiva. Y en ese sentido, el G siempre va a ser positiva. Porque va para abajo en la dirección. Siempre G es un vector, si es aceleración es un vector, que está dirigido hacia el centro de la Tierra. O sea, siempre G tiene una dirección vertical, pero dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, todo va a ser positivo. La posición, la velocidad y G. En cambio, cuando sube, cuando el eje Y, el 0 pongo abajo, va a ser las posiciones positivas, la velocidad positiva va a ir disminuyendo. Y G va a ser negativa porque Y es para arriba y G es para abajo. Si yo quiero considerar que sube y baja, bueno, directamente tomo un sistema de referencia. ¿Cuál tomo? Tomo positivo desde abajo de donde he largado el cuerpo. O sea, Y positivo para arriba. O sea, la posición siempre va a ser positiva porque sube o baje el cuerpo, siempre va a estar en posiciones positivas de Y. La velocidad va a ser positiva cuando sube, negativa cuando baja. Y la velocidad, la aceleración, o sea, G, cuando siempre va a ser negativa, porque siempre está para abajo. En definitiva, ¿cuáles son las ecuaciones que me describen el movimiento de caída libre o de tiro vertical? No lo desprecien al movimiento porque se les da problemas de caída libre y tiro vertical. Hay problemas que se les da y que se les da en el parcial también, ¿no? Bueno, aquí hay ejercicios como para que... perdón, aquí les digo, ve, ¿cuáles las ecuaciones? Las ecuaciones son las mismas que el MRV. Nada más, allá yo tenía aceleración constante, aquí en vez de poner A pongo G. Igual, también constante, igual a 9,8. Tengo la ecuación de la posición, es la misma que el otro. En el otro tenía X, X0, aquí tengo Y, Y0. Nada más que aquí el T0 no está puesto igual a 0, por eso está más, está completa la ecuación. La ecuación de la velocidad es la misma que hemos visto, la ecuación de los cuadrados la misma que hemos visto. Nada más, lo único que hemos hecho respecto de las otras ecuaciones, en vez de poner X, ponemos Y. Profe, ¿por qué dice más, menos? Más, menos, precisamente en la ecuación de los cuadrados también le falta menos, porque depende del sistema de referencia que yo tome.
Si yo tomo, como les digo, subo a la terraza y tomo que el origen de coordenada está arriba y el Che positivo para abajo, entonces ahí G va a ser positivo porque va a tener la misma dirección de Che. En cambio, si por lo general, como acostumbro, me ubico abajo y pongo el Che positivo para arriba, G, ¿cómo va a ser siempre? Negativo. Negativo. Porque Che es positivo para arriba y G siempre es, toda la vida es en dirección al centro de la Tierra, o sea, es para abajo. En ese caso va a ser negativo, por eso pongo más menos. En la de los cuadrados también corresponde poner más menos, aquí falta. Bueno. Profe, disculpe, ¿cuánto falta para que termine la clase? Para que termine la clase de hoy, ahí termina, ese es el final. Y aquí está el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es donde comparamos los dos términos en los dos movimientos. O sea, hemos visto el MRU y el MRV, y dentro del MRV hemos visto caída libre, tiro vertical, que son las mismas ecuaciones con pequeñas modificaciones. E ya tiene un valor determinado. Y en vez de usar X, usamos Y. Sí. Hola, sí, buenas tardes. Buen día, perdón. Buenas. El doctor Campos, ¿a qué hora atiende y qué día, señora? El micrófono. Hoy atiende. Bueno, está claro lo que hemos visto. Como les digo, no hay tiempo para ir desmenuzando cada formulita cada renglón del apunte, pero el apunte está ahí servido en bandeja para que ustedes lo lean y lo entiendan y pregunten lo que no entienden. Ya está puesto todo, salvo pequeñas cosas como en este caso que le falta el más menos aquí en la ecuación de los cuadrados. Ya les he dicho, el menos es cuando el Che para arriba y el G siempre es para abajo. Pero hemos visto las ecuaciones que rigen los movimientos y las gráficas de cada ecuación. Eso hemos visto. 2 movimientos estudiamos ahora. En la próxima clase ya vamos a ver, aquí hemos visto en una dimensión, o sea, se está moviendo en línea recta, o en la línea recta de X o en la línea recta de Y. En la otra ya vamos a ver en el plano, o sea, en 2 dimensiones, en X y en Y. Bueno, quedan liberados los que tengan que ir a la 11. Profe, una consulta. Sí. Es sobre el tema de los parciales. ¿Cómo se manejan en la materia física? ¿Los parciales prácticos van a ser cuántos? Los parciales van a ser 2 con sus respectivos recuperatorios. Uno a fines de mayo, el primero, y el otro a fines de junio. Yo tengo la fecha exacta, pero lo que pasa es que todavía no les puedo dar porque no me confirman de BDLIA qué aulas me asignan, o sea, están sin saber todavía, por eso no les puedo decir va a ser el jueves tanto, el viernes tanto o el sábado. Es más probable que sea un día sábado, me han dicho, porque un sábado pueden juntar todas las aulas, porque son más de 300 ustedes. Entonces tenemos que hacer el mismo parcial para todo el mundo, para que sea parejo. Entonces hacen falta varias aulas. Y eso es lo que están acordando, fijándose, porque bueno, no es tan solo física, está matemática, está otras asignaturas. Pero yo ya tengo las fechas bien determinadas. No les aviso porque no me dan todavía las aulas, no me confirman. Pero es a fines de mayo y a fines de junio. Parciales, problemas. Eso no quiere decir de que, bueno, el mismo verso de siempre va a ser para entender bien los problemas, para resolver los problemas, tener una buena base teórica, si no, no vas a razonar los problemas. Si vos no sabes teoría, yo te puedo dar un libro con
con 100 fórmulas y te digo resolver el problema y bueno, a veces date a ti cuál es la formulita que voy a usar. No, tiene que tener un sustento teórico, decir, no, en este caso tal cosa, pasa esto, este otro, me conviene esta expresión, me conviene esta otra. ¿Y qué? Sí. Una consulta, ¿ahora va a seguir avanzando con algo respecto a la teoría o aquí termina, digamos? No, mañana son 2 clases, la misma teoría. Y Ah, después pasamos a la otra semana, jueves, viernes santo, no hay. Y pasamos a ¿Y qué pasa si el otro jueves podrían ustedes juntarse o no mucho? No, va, en mi caso no, Inge, porque yo tengo clases de física justamente los jueves a la mañana con usted y a las 6, de 6 a 8 práctica. Hoy me toca presencial a mí y la semana que viene me toca virtual. O sea, yo en mi caso el jueves puedo. Pero el profe dice porque es feriado. No, sí, Yo puedo, porque genial, pero lo que pasa, yo les comento, que los años previos, estos 2 que han pasado, todo se ha dado virtual. Y cuando dábamos virtual no existía el feriado, lo mismo dábamos clases, ¿no? Bueno, en todo caso, si ustedes quieren el jueves, aunque sea para consulta de la parte teórica, me refiero, ¿no? ¿En el mismo horario, Inge? En el mismo horario, si ustedes quieren y pueden. Yo diría que sí, profe. Igual si cuelga usted la teoría, no sabe colgar también. A mí me parece bien, profe. Sería bueno, profe. No tendría problema. Bueno, yo, lástima que ya se retiró mucho. No sé, no me he dado cuenta yo de preguntarles. En el grupo podemos poner que el jueves que es santo se va a dar la teoría. Sí, o al menos repasar algo que hemos visto o avanzar un poquito más porque es larga la teoría que viene. No sé si va a entrar en 1 hora y media. Ir viendo algo. Bueno, si ustedes se encargan y nos difunden, yo no me doy cuenta cuando hemos empezado de plantear eso en nosotros. La parte práctica, eso sí, no va a haber porque me refiero jueves y viernes, ¿no? Porque, bueno, ya la universidad cierra, ya no hay. A no ser que lo tomen virtual también, pero bueno, pero eso ya es más difícil. Pero por lo menos la teoría, por lo menos a la mañana vamos a poner, aunque no sea el viernes a la tarde, aunque sea jueves y viernes a la mañana. Bueno, yo no tengo problema. O si quieren consultar, que avancemos un poco en la teoría de lo que viene. Bueno, yo voy a estar. No sé si van a poder la mayoría, profe, porque me imagino que no deben ser de capital todo. Sí, eso es lo que no puedo, lo que no sé. Igual, profe, para los que no pueda, usted puede colgar el video y la... Sí, más vale que siempre se cuelga el apunte teórico y los videos que correspondan, sí, no hay problema. Bueno, yo me conecto. El que quiera se conecta y vemos que de acuerdo a la cantidad, vemos si repasamos un poco, si avanzamos un poquito en la otra clase. Como les digo, la clase que viene es medio larga para 1 hora y media. Y más que encima no son puntuales ustedes. Ya les he dicho que a las 8 ya requete estén y son las 8:10 se siguen conectando. Usted empieza con la clase, profe, a las 8. Y sí, por respeto a los que están, tengo que empezar a las 8. Pero también da pena que los otros se pierdan lo que... No sé qué significa 10 minutos más o menos de sueño. Dije, entonces, el próximo jueves, por el mismo enlace, en el mismo horario, usted va a estar conectado. Sí, ustedes conéctense, vamos a ver qué pasa, cuántos son, qué hacemos, si vemos algo, si preguntan algo de lo que
Si ustedes quieren algo que no han, que han venido sin entender, siempre referido a la parte teórica, ¿no? También cuenta, Inge, si le consultamos sobre los ejercicios que están puestos en los PDFs teóricos. Sí, no hay problema. Perfecto. ¿Listo, Inge? Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Chao, profe. Inge, gracias, profe. Chao, Inge, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao, que anden bien. Chao, profe. Chao, que les vaya bien.